¿Te has detenido a pensar cómo sería tu vida si pudieras reconocer la voz de Dios en cada decisión, en cada momento de duda y en cada batalla personal? Imagina caminar con la certeza de que no estás solo, que hay una guía divina que ilumina tu mente y fortalece tu corazón. Ese es precisamente el propósito de estas reflexiones: ayudarte a descubrir cómo Dios habla de diferentes maneras, ya sea a través de su palabra, de tus pensamientos, de sueños o incluso del silencio. Qué hermoso es saber que su voz no se apaga, sino que siempre está presente para darte dirección, ánimo y paz. Te invito a que te quedes hasta el final, porque estoy seguro de que será de bendición para tu vida. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y escribir en los comentarios: Dios guía mis pasos con su paz. Número 1. Cuando el Espíritu te recuerda lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo es quien hace viva la palabra en tu mente y en tu corazón. No se trata solo de recordar información como cuando piensas en algo que leíste, sino de experimentar cómo esas palabras cobran vida en el momento exacto en que más las necesitas. Jesús prometió que el Consolador vendría para enseñarnos y recordarnos sus palabras. Y cuando esto sucede, no es un recuerdo frío, es un consejo oportuno, una respuesta precisa a lo que estás viviendo ahora mismo. Tal vez estás enfrentando una tentación, una duda o una decisión difícil, y de repente viene a tu mente un versículo que ilumina el camino. Eso es obra del Espíritu. Piensa en la palabra de Dios como una semilla. Cada versículo que lees, aunque parezca pequeño o sencillo, queda plantado en tu interior. Pero es el Espíritu Santo quien hace que esa semilla brote en el tiempo justo. Cuando la ansiedad te oprime, puedes recordarte que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cuando temes, puede despertar la promesa de que Dios está contigo. Así, el corazón dispuesto se convierte en un terreno fértil donde la palabra florece para dar consuelo y dirección. Por eso es tan importante prepararse para escuchar. No necesitas largas horas de estudio para que Dios te hable. Basta con abrir espacio cada día en oración, en lectura y en silencio ante Él. Incluso anotar lo que sientas que el Espíritu trae a tu mente te ayudará a reconocer cómo te está guiando. Son pequeños hábitos que afinan tu oído espiritual y hacen más clara la voz de Dios. En las decisiones de la vida, el Espíritu Santo es quien endereza tus caminos, como dice Proverbios 3:6. Él pone paz donde hay dudas, confirma cuando tu corazón se inclina hacia lo correcto y te alerta cuando algo no refleja el carácter de Cristo. Esa paz que permanece, que no depende de las circunstancias, es una señal de su guía. Y si lo que escuchas te impulsa a la humildad, a la obediencia y a la verdad, puedes estar seguro de que viene de Dios. Por otro lado, es clave aprender a diferenciar la voz del espíritu del ruido interior. Lo que genera ansiedad, lo que contradice la Escritura o lo que alimenta el orgullo no proviene de Él. El espíritu nunca se aparta de lo que Jesús enseñó. Su voz siempre te lleva hacia la luz, la paz y la obediencia. En lo práctico, imagina que enfrentas una decisión laboral complicada. En tu interior resuena Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa palabra sembrada se convierte en guía. El Espíritu trae claridad y paz, confirmada tal vez por un consejo sabio de alguien de fe. Y así, lo que parecía incierto se transforma en una oportunidad para caminar con confianza, porque Dios habló a tu mente y a tu corazón. Número 2. Cuando la paz guarda tu corazón y tu mente. La paz interior es una de las huellas más claras de que Dios está presente en tu vida. No es esa calma superficial que dura unos minutos y desaparece cuando llega el siguiente problema.
sino un descanso profundo que viene de saber que no caminas solo. Esa paz no depende de cómo estén las circunstancias, sino de quién está contigo en medio de ellas. Puedes estar rodeado de caos, con noticias que sacuden tu mundo, y aún así sentir dentro de ti un corazón quieto, sostenido por la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre la tranquilidad que el mundo ofrece y la paz que solo el Señor puede dar. Cuando esa paz se instala en tu corazón, se convierte en un guardián de tu mente. Filipenses 4:7. Habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo hermoso es que no tienes que entenderla para experimentarla. Es como estar en medio de una tormenta, viendo cómo todo se agita a tu alrededor, pero tú permaneces firme porque sabes que Jesús está en tu barca. Él, con una sola palabra, puede calmar los vientos y traer calma al mar de tus pensamientos. Esa paz también funciona como una confirmación divina. Es como un sello que Dios pone cuando estás caminando en su voluntad. Si una decisión, después de orarla, trae descanso a tu alma, puedes confiar en que vas en la dirección correcta. Pero si en tu interior no hay paz, aunque todo parezca conveniente, tal vez sea momento de esperar o de reconsiderar el camino. Dios nunca te guiará por sendas que traigan confusión y ansiedad, porque su voz siempre apunta a la claridad y a la seguridad. La manera más práctica de experimentar esto es llevar tus decisiones a la oración. No se trata de apresurarse, sino de esperar hasta que esa paz llegue como respuesta. Imagina a alguien que debe mudarse a otra ciudad por trabajo. La incertidumbre lo abruma, pero al orar y entregar ese plan al Señor, siente un descanso que lo libera del miedo. Esa paz es la confirmación de que Dios está alineando todo, y aunque el cambio parezca grande, su corazón queda tranquilo. La paz de Dios no es solo un sentimiento bonito, es un escudo que protege tu mente y tu corazón. Cuando aprendes a reconocerla, descubres que es una de las formas más seguras de saber que Dios está hablando y que puedes avanzar confiado en su voluntad. Número 3. La voz que corrige y redirige. La voz del Espíritu Santo no llega para destruirte ni para hundirte en la culpa, sino para levantarte y devolverte al camino correcto. Cuando sientes esa incomodidad interna después de un error o un pensamiento que no agrada a Dios, no es condenación, es amor en forma de corrección. Es como la voz de un padre que, con firmeza pero también con ternura, te dice: ese no es el camino, vuelve a mí. La convicción no busca aplastarte, sino redirigirte hacia el arrepentimiento, porque en la cruz ya se pagó el precio de tu perdón. Esa convicción interior es clara y directa, no confusa. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8, para que sepas distinguir lo que agrada a Dios, aun cuando el mundo intente tergiversar la verdad. Hoy vivimos tiempos en los que muchos llaman bien al mal y mal al bien, justo como lo denunció Isaías 5:20. Pero cuando el Espíritu te habla, actúa como una brújula moral que se enciende en tu interior, señalándote con claridad qué decisión refleja la luz de Cristo y cuál te aparta de ella. En lo práctico, todos enfrentamos momentos de tentación. Puede ser una oportunidad de hacer algo deshonesto en tu trabajo o de dejarte llevar por pensamientos de resentimiento y orgullo. En ese instante, el Espíritu levanta una señal en tu corazón. Esto no es correcto. No es una voz de miedo ni de condena, sino una advertencia amorosa que busca guardarte de consecuencias dolorosas. Y cuando eliges obedecer a esa convicción, tu fe se fortalece y tu carácter se moldea a la imagen de Cristo. Lo más hermoso es que esta corrección nunca viene sola, siempre está acompañada por la gracia de Dios. Él no solo señala el error, también abre la puerta al perdón y a la restauración.
Esa voz que te corrige es la misma que te recuerda que eres amado y que todavía hay un camino de regreso. Cada vez que eliges responder con humildad y obediencia, creces en madurez espiritual y tu relación con Dios se hace más fuerte y auténtica. La convicción del Espíritu Santo es, en realidad, un regalo. No la veas como una carga, sino como una señal de que Dios está activo en tu vida. Esa voz firme pero compasiva es prueba de que no te ha dejado, de que sigue guiándote con paciencia y amor para que camines en justicia y verdad. Número 4. La palabra que revela lo oculto en tu mente y corazón. La palabra de Dios no es un libro viejo que acumula polvo en un estante, es una voz viva que sigue hablando al corazón de quienes la leen con fe. Cada vez que abres la Biblia, no solo estás leyendo letras impresas, estás permitiendo que Dios mismo te hable de manera directa. Esa voz tiene la capacidad de revelar lo que está escondido en lo más profundo de tu mente, incluso cosas que tú mismo no habías reconocido. Es sorprendente cómo un pasaje leído en un momento específico puede dejarte sin excusas y mostrarte con claridad lo que necesitas corregir o entregar al Señor. La Escritura actúa como una luz que penetra en lo oculto y como una espada que corta con precisión. Hebreos 4:12 lo describe así: la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que no se queda en la superficie, va directo a lo profundo, donde guardamos motivaciones, emociones y deseos que nadie más puede ver. Y lo más impactante es que esa revelación no llega para condenar, sino para transformar. Cuando permites que la palabra te confronte, descubres cómo te ayuda a discernir entre lo que viene de Dios y lo que es solo un pensamiento tuyo, o incluso una tentación que busca desviarte. Muchas veces nos confundimos pensando que todas las ideas que pasan por nuestra mente son válidas, pero la Biblia funciona como un filtro. Te muestra qué pensamientos reflejan la voluntad del Señor y cuáles debes desechar porque no traen paz ni verdad. Un ejemplo práctico es cuando lees un versículo y sientes que expone una actitud interna que habías normalizado. Tal vez es orgullo, resentimiento o falta de perdón. Ese pasaje actúa como un espejo que no solo muestra lo que está mal, sino que también te señala el camino hacia el cambio. Así la palabra se convierte en una guía, en una voz clara que revela lo que necesitas entregar a Dios para crecer espiritualmente. Lo más hermoso es que cada vez que te expones a la Escritura, estás dejando que esa espada divina limpie y moldee tu interior. Aunque pueda doler reconocer lo que hay en tu corazón, la intención de Dios siempre es sanarte y acercarte más a Él. Por eso, cuando la Biblia habla y revela lo oculto, no lo hace para humillarte, sino para recordarte que Él quiere transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Número 5. La voz que te muestra el camino correcto. Dios no solo camina a tu lado, también te guía con claridad cuando necesitas tomar decisiones. En esos momentos en los que la incertidumbre parece nublar tu mente y no sabes qué camino elegir, su voz se convierte en dirección segura. No se trata únicamente de compañía, sino de instrucciones precisas que iluminan tu sendero. Muchas veces esa guía se manifiesta como un pensamiento firme que se repite en tu corazón, como una convicción que no puedes ignorar o un impulso interior que apunta a lo correcto. Es la manera en que el Señor, con ternura y firmeza, te recuerda que no estás perdido, sino conducido por Él. La Escritura enseña que escucharás una voz que dice: «Este es el camino, andad por él». Isaías 31. Esa promesa nos asegura que Dios no deja al creyente en confusión, sino que marca con claridad la dirección que conduce a la vida.
Y lo más impactante es que no siempre se trata de grandes revelaciones, sino de una certeza interior que da descanso en medio de las dudas. Esa guía se reconoce porque está llena de paz y refleja siempre la fidelidad de su palabra. Parte de esa guía también consiste en guardarte de los desvíos. El texto habla de no torcer ni a la derecha ni a la izquierda, lo que significa perseverar en lo recto sin dejarse llevar por atajos o decisiones impulsivas. Muchas veces el enemigo ofrece caminos que parecen más fáciles o más rápidos, pero terminan alejándote de la voluntad de Dios. La voz del Señor, en cambio, te llama a la firmeza, a mantenerte en lo que es justo y verdadero, aunque implique paciencia y obediencia. Un ejemplo claro puede darse en el ámbito laboral. Tal vez tienes frente a ti dos opciones. Una que promete dinero rápido, pero exige comprometer tu integridad, y otra que quizás parezca más difícil, pero te permite actuar con rectitud. En ese punto, el Espíritu Santo trae paz y claridad hacia la decisión correcta, aunque no sea la más atractiva a los ojos humanos. Esa paz es el sello de que estás caminando en la senda que Dios preparó para ti. La dirección divina es un regalo que debes aprender a escuchar con atención. Él no habla con gritos ni con confusión, sino con una voz clara y suave que ilumina tus pasos. Y cuando eliges confiar en esa voz, descubres que cada decisión, por pequeña que parezca, forma parte del plan perfecto que Dios diseñó para tu vida. Número 6. Pensamientos de paz y un futuro lleno de esperanza. Cuando tu vida parece no tener sentido y el presente se llena de dudas, es precisamente ahí donde Dios habla más fuerte. Él te recuerda que no estás perdido ni olvidado, sino que hay un propósito mayor que está en marcha aunque no lo entiendas del todo. Dios conoce tus pensamientos, conoce tus luchas y también el destino que tiene preparado para ti. Y su voz siempre viene acompañada de esperanza, reafirmando que sus planes son de bien y no de mal. Incluso cuando tu mente se llena de temores, Él trae paz y calma, recordándote que su visión es mucho más grande que la tuya. La Escritura lo dice claramente en Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios hacia ti son pensamientos de paz, diseñados para darte el fin que esperas. Eso significa que tu futuro no depende del azar ni de las circunstancias actuales, sino de un plan divino que ya está escrito. Aun cuando tu corazón sienta incertidumbre, la voz del Señor te asegura que nada de lo que atraviesas es en vano. Cada proceso, cada prueba, incluso cada lágrima, está siendo usado por Él para llevarte hacia un propósito lleno de esperanza. El propósito de Dios se va revelando en cada etapa de tu vida, aunque a veces solo lo comprendas mirando hacia atrás. Lo que hoy parece confusión puede mañana convertirse en la dirección que estabas buscando. Aquella puerta cerrada que dolió en su momento puede ser la protección que evitó un mal mayor. Su voz te calma al recordarte que nada escapa de su control, que su plan está lleno de amor y que puedes descansar en la certeza de que tu historia ya está en sus manos. En lo práctico, piensa en esos momentos de incertidumbre laboral o familiar donde no sabes qué hacer. Cuando todo parece tambalear, recordar este versículo se convierte en un ancla para tu fe. Es como escuchar a Dios susurrarte: confía, tengo todo bajo control y mi plan para ti es de paz y esperanza. Esa convicción transforma la ansiedad en confianza, porque entiendes que tu futuro está asegurado en las promesas de un Padre que nunca falla. El propósito divino no es una meta lejana, es una realidad que se va cumpliendo cada día mientras caminas de su mano. Y aunque el presente parezca oscuro, puedes estar seguro de que Dios ya preparó un futuro brillante, lleno de esperanza y de sentido eterno. Número 7. La brújula moral que Dios pone en tu interior. Dios,
ha puesto en tu interior una brújula moral que te permite distinguir entre lo justo y lo injusto. Esa voz interior no es confusión ni ambigüedad, es claridad. En medio de un mundo donde se relativizan los valores, donde lo malo muchas veces se viste de bueno y lo bueno es ridiculizado, la voz de Dios permanece firme. Él habla a tu corazón con convicciones sólidas, que no cambian con las modas ni con las opiniones de la sociedad. Cuando algo proviene de Él, produce paz. Cuando no, genera inquietud y desasosiego en lo más profundo de tu ser. La Escritura advierte precisamente sobre este peligro. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Ese versículo refleja la realidad de nuestros tiempos, donde las tinieblas intentan disfrazarse de luz y lo amargo pretende presentarse como dulce. Pero cuando tu conciencia está iluminada por Dios, no te dejas engañar. Esa incomodidad que sientes frente a lo que no agrada al Señor no es un simple instinto moral, es el Espíritu Santo actuando en ti, despertando tu discernimiento y guardándote de caer en el error. Tu conciencia, guiada por el Espíritu, se convierte en un aliado poderoso. Es esa voz que te dice detente cuando un camino parece atractivo, pero no está alineado con la voluntad de Dios. Es la certeza que surge en tu interior cuando sabes que algo no está bien, aunque todos los demás digan lo contrario. Y es también la convicción que te impulsa a hacer lo correcto, aunque te cueste, porque sabes que la justicia de Dios es más importante que cualquier aprobación humana. En lo práctico, esto puede manifestarse en situaciones muy cotidianas. Imagina que recibes una oferta laboral que parece tentadora en lo económico, pero para aceptarla tendrías que actuar de manera injusta o comprometer tus valores. De inmediato, tu interior comienza a dar señales. No tienes paz, algo en ti se inquieta. Esa es la brújula divina indicando que ese no es el camino correcto. Puede que la oferta sea atractiva, pero si no está alineada a los principios de Dios, la incomodidad del Espíritu te advierte que debes rechazarla. Las convicciones firmes que el Señor pone en tu corazón son un regalo para protegerte. No son cadenas que limitan tu libertad, son señales que aseguran que camines en integridad. Y cuando decides obedecer esa voz clara, no solo eliges lo correcto, también experimentas la paz y la seguridad de estar alineado con la voluntad de Dios. Número 8. No temas, Dios camina contigo. En los momentos más difíciles de la vida, cuando parece que las fuerzas se acaban y la oscuridad rodea tu camino, Dios se hace presente de una manera especial. Su compañía no siempre llega con un milagro inmediato que elimina la prueba. Muchas veces se manifiesta en algo más profundo, en la certeza de que no estás solo. Esa voz suave que resuena en tu interior y te dice, no temas. Es el recordatorio más poderoso de que su presencia es suficiente para darte valentía. El salmista lo expresó con claridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No se trata de negar la existencia de los valles, de los dolores o de las pruebas, sino de caminar dentro de ellos con la seguridad de que Dios va a tu lado. Esa seguridad no depende de lo que ves con tus ojos, sino de lo que sientes en tu corazón. La compañía de un padre que nunca abandona a sus hijos. El consuelo de Dios se hace evidente en medio del dolor. Su voz no evita que pases por momentos de dificultad, pero sí transforma la manera en la que los enfrentas. En la Biblia se mencionan el cayado y la vara como símbolos de guía y cuidado. El cayado sostiene cuando tropiezas y la vara defiende de lo que intenta dañarte. Así es la voz de Dios, firme para sostenerte y dulce para animarte cuando más lo necesitas. Esa guía constante es prueba de que, incluso en medio de la tormenta, Él sigue cuidando de ti. En lo práctico, imagina a una persona atravesando una enfermedad larga y dolorosa.
Cada noche, mientras el cansancio aumenta, decide repetir este versículo en oración. Poco a poco, esas palabras dejan de ser solo un recuerdo y se convierten en vida dentro de su corazón. Es como si Dios mismo le dijera: estoy contigo, no tengas miedo, yo soy tu fuerza. Esa experiencia interior cambia la manera de enfrentar la prueba, porque aunque el dolor no desaparezca de inmediato, la paz y el aliento divino lo cubren por completo. La presencia de Dios en medio de las pruebas es el mayor regalo que puedes recibir. No elimina la lucha, pero transforma el miedo en confianza y la desesperación en esperanza. Y cuando aprendes a reconocer su voz en esos momentos, descubres que nunca has estado solo, porque el buen pastor camina contigo en cada paso del valle. Número 9. Estar quieto para reconocer a Dios. El silencio tiene un poder que muchas veces subestimamos. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido, a las prisas y a la sobrecarga de pensamientos que olvidamos que Dios también habla en la quietud. Cuando tu corazón está agitado, cuando tu mente corre de un lado a otro, se vuelve difícil percibir la voz del Señor. Pero cuando decides detenerte, respirar y aquietar tu interior, descubres que en ese espacio de calma su voz se hace más clara, como un susurro que trae paz y dirección. La Escritura lo expresa de manera sencilla y profunda. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. El silencio no es ausencia, es reconocimiento. No es vacío, es espacio lleno de presencia divina. Cuando callas tus pensamientos y tus preocupaciones, haces lugar para escuchar al Creador. Ahí entiendes que no se trata de multiplicar palabras en oración, sino también de aprender a escuchar, de dejar que Él hable y que su paz invada tu ser. Ese silencio interior es un regalo, porque rompe con el ruido constante del mundo. Te ayuda a discernir entre tus propias voces internas y la voz suave del Espíritu Santo. Mientras que el ruido genera ansiedad y confusión, la quietud abre la puerta a la claridad y al descanso. Es en esos momentos donde Dios revela pensamientos de vida, donde te recuerda promesas que quizás habías olvidado y donde te llena de la certeza de que no estás solo. En la práctica, dedicar unos minutos diarios a la quietud puede transformar tu manera de relacionarte con Dios. No necesitas un gran espacio ni una rutina complicada. Basta con cerrar los ojos, aquietar tu corazón y disponerte a estar en su presencia. Ese tiempo de silencio se convierte en un refugio donde tu mente encuentra claridad y tu espíritu experimenta paz. Puede que al principio te cueste, porque estamos acostumbrados al movimiento, pero con constancia descubrirás que ahí se esconde un tesoro de comunión. El silencio no es pérdida de tiempo, es inversión en tu vida espiritual. Es como abrir una ventana en medio de un cuarto cerrado. De pronto entra aire fresco y todo se ilumina. Así funciona cuando decides aquietarte ante Dios, y es en esa calma donde reconoces quién es Él, no solo con tu mente, sino con todo tu corazón. En el silencio aprendes a confiar, a descansar y a experimentar que la voz de Dios siempre trae vida. Número 10. La revelación que transforma tu entendimiento. La sabiduría que proviene de Dios es un don que transforma tu manera de ver la vida. No se trata solo de acumular información o de tener más conocimientos que los demás, sino de recibir entendimiento divino que abre tu mente y tu corazón a la verdad. Cuando Dios habla, no solo lo hace para guiarte en lo cotidiano, también abre tus ojos espirituales para que comprendas cosas que de otra forma serían imposibles de entender. Esa sabiduría no nace de la lógica humana, sino de la revelación que viene directamente de su espíritu. El apóstol Pablo oraba para que los creyentes recibieran espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Efesios 1:17. Esa oración sigue siendo vital hoy, porque la revelación divina no solo ilumina tu mente, también fortalece tu fe.
Es el Espíritu Santo quien te ayuda a discernir entre lo que parece correcto a simple vista y lo que realmente está alineado con la voluntad de Dios. Por eso, cuando buscas esa sabiduría en oración, Él abre caminos de claridad que ninguna estrategia humana podría darte. La revelación de Dios trae luz donde antes había confusión. Muchas veces tus pensamientos se quedan atrapados en lo lógico, en lo que parece más seguro o más conveniente. Pero cuando el Señor habla, rompe esas limitaciones y te muestra una perspectiva más alta, la suya. Es en esos momentos cuando entiendes que tomar decisiones según su guía es mucho más seguro que fiarte de tu propio entendimiento. Esa revelación no solo cambia tus elecciones, también cambia tu manera de ver la vida, de enfrentar los problemas y de relacionarte con los demás. En la práctica, esto se vive de manera muy concreta. Tal vez estás frente a una decisión importante, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad, una relación. Humanamente puedes analizar pros y contras, pero tu corazón sigue inquieto. Es ahí cuando decides orar y pedir la sabiduría de Dios. Con el tiempo, experimentas una claridad que no viene de tus cálculos, sino de su dirección. Sientes paz, recibes confirmación a través de su palabra o incluso por medio de consejos sabios. Y entonces entiendes que fue su Espíritu quien te dio la revelación necesaria para avanzar. La sabiduría y la revelación son pruebas del amor de Dios hacia ti. Él no te deja caminar a ciegas, al contrario, quiere que lo conozcas cada día más profundamente y que tus pasos estén firmes en su voluntad. Cuando eliges buscar esa sabiduría divina, tu vida se llena de dirección, propósito y seguridad en que no caminas solo, sino guiado por la luz del Padre de Gloria. Número 11. Cuando tu corazón agradecido escucha la voz de Dios. La gratitud tiene un poder que muchas veces pasamos por alto. Cuando tu corazón se llena de quejas, el ruido interno se intensifica y se vuelve difícil escuchar lo que Dios quiere decirte. Pero cuando eliges agradecer, incluso en medio de lo difícil, tu mente se calma y tu espíritu se abre a la voz divina. Agradecer en todo momento no significa negar el dolor o los problemas, significa reconocer que Dios está presente y que su voluntad siempre busca tu bien. Esa disposición interior conecta tu corazón directamente con el propósito de Dios y te permite ver lo que otros no alcanzan a percibir. La Biblia enseña, dad gracias en todo. Primero de Tesalonicenses 5, versículo 18. No dice en algunas cosas o cuando todo salga bien, dice en todo. Eso nos recuerda que la gratitud es una actitud continua que transforma la manera en que miramos la vida. El corazón agradecido ve oportunidades donde otros solo ven obstáculos, porque sabe que aún en lo difícil hay un propósito escondido. Cuando das gracias, tu interior se llena de paz y tu mente deja de enfocarse en lo que falta, para empezar a reconocer lo que ya tienes por la gracia de Dios. La gratitud también te ayuda a escuchar mejor la voz del Señor. Cuando agradeces, alineas tu corazón con lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Empiezas a ver su presencia en detalles pequeños que antes pasabas por alto. Una conversación que te anima, un nuevo día de vida, la provisión en medio de la escasez. En esos momentos descubres que agradecer no es solo una respuesta, es una forma de entrenar tu oído espiritual para reconocer a Dios en lo cotidiano. Una forma práctica de cultivar esto es llevando un diario de gratitud. Puede parecer algo simple, pero al escribir cada día 3 cosas por las que das gracias, estás entrenando tu mente a enfocarse en la fidelidad de Dios. Con el tiempo, esa práctica cambia tu perspectiva y abre tus ojos para ver cómo Él se mueve incluso en lo más ordinario. Y es ahí, en lo simple, donde su voz se hace más clara, recordándote que nunca has estado solo.
Un corazón agradecido no solo refleja madurez espiritual, también crea un espacio donde la voz de Dios fluye con más claridad, porque cuando agradeces, tu alma descansa, tu mente se aquieta y tu corazón se llena de esperanza. Y en ese ambiente, el Señor siempre habla. Número 12. Cuando Dios te visita en la noche. Dios tiene maneras sorprendentes de comunicarse, y una de ellas es a través de los sueños. Cuando tu mente descansa y el ruido del día desaparece, el Señor puede aprovechar ese espacio para hablar a tu corazón. En la quietud de la noche, cuando todo parece estar en silencio, Él puede traer mensajes claros, advertencias oportunas o palabras de consuelo que te acompañan al despertar. La Biblia nos recuerda que en sueños y visiones nocturnas Dios se ha revelado a su pueblo, Job 33:15, y esos ejemplos nos muestran que aún hoy sigue siendo posible. Pensemos en José, el hijo de Jacob, que recibió en sueños la confirmación de su llamado, o en Daniel, a quien Dios le reveló visiones proféticas. También recordemos a José, el esposo de María, que fue advertido en sueños para proteger al niño Jesús. Estos relatos no son simples historias, son pruebas de que el Señor puede usar la mente dormida para guiar, animar o incluso salvar vidas. Esos sueños traen dirección porque están llenos de paz y de propósito. Claro que no todo lo que soñamos proviene de Dios. Por eso es importante aprender a discernir. Los sueños divinos nunca dejan confusión oscura ni miedo paralizante, sino que producen paz, claridad y dirección. Siempre estarán alineados con la palabra, nunca la contradicen. Si un sueño genera desesperación, orgullo o te aleja de la obediencia a Cristo, no viene de Dios. En cambio, cuando es el Espíritu quien habla, al despertar sientes convicción en tu corazón, confirmación en la Biblia o en la oración. Y muchas veces incluso la guía se repite de diferentes maneras. Una manera práctica de valorar los sueños que parecen significativos es anotarlos. Al escribirlos, puedes volver a ellos más tarde y orar, pidiendo que el Señor confirme si realmente son un mensaje suyo. Esa práctica evita confusiones y te ayuda a estar atento a la dirección divina. Dios no busca confundirte, busca guiarte, y cuando Él habla en sueños, lo hace con claridad y propósito. La noche no es solo un momento de descanso físico, también puede ser un espacio sagrado donde Dios visita tu vida. Cada sueño que viene de Él es un recordatorio de que está presente en todos los aspectos de tu existencia, incluso cuando duermes. Y cuando aprendes a discernir su voz en esos momentos, tu fe se fortalece y tu confianza en su cuidado crece aún más. Número 13. Cuando Dios planta sus deseos en ti. Cuando decides deleitarte en Dios, algo poderoso sucede en tu interior. Tus deseos comienzan a transformarse. Ya no se trata de caprichos pasajeros ni de ambiciones egoístas, sino de anhelos que reflejan el corazón del Padre. Es como si, al acercarte a Él en oración, adoración y obediencia, tu vida se volviera un terreno fértil donde Dios mismo planta semillas de propósito. Y esas semillas, en el tiempo correcto, florecen como sueños y convicciones que glorifican su nombre y edifican tu vida. El salmista lo dijo con claridad: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. La clave está en ese deleite, en disfrutar de la presencia de Dios por encima de todo. Cuando eso sucede, tu corazón se alinea con su voluntad, y lo que anhelas ya no es contrario a lo que Él quiere. Es entonces cuando los deseos que brotan en ti no nacen de tu carne, sino de su espíritu, y se convierten en guías seguras hacia el propósito divino. Tu corazón se convierte en un terreno fértil donde Dios siembra convicciones profundas. Lo que comienza como un deseo interno, con el tiempo se transforma en dirección clara.
Tal vez sientas el anhelo de servir, de ayudar a otros, de emprender un proyecto que bendiga vidas o de formar una familia cimentada en la fe. Esos sueños no son casualidad. Son semillas que Dios plantó en ti porque tienen un propósito eterno. Y aunque a veces parezca que tardan en florecer, puedes estar seguro de que crecerán en el momento exacto que Él determinó. Lo importante es aprender a discernir. Una pregunta sencilla puede ayudarte. ¿Este deseo me acerca más a Dios o me aleja de Él? Si la respuesta es que te impulsa a buscarlo, a depender de su gracia y a reflejar su amor, entonces probablemente sea una voz suya hablándote desde lo profundo del corazón. Dios no siembra en ti lo que destruye, sino lo que edifica y te lleva a vivir en plenitud. En lo práctico, cuando oras y entregas tus anhelos al Señor, descubres que muchos de ellos se transforman. Lo que antes parecía importante se desvanece y lo que de verdad importa comienza a brillar con fuerza. Esa es la señal de que tu voluntad se está alineando con la suya. Y cuando caminas en esa sintonía, no solo encuentras paz, sino también la certeza de que Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Número 14. Cuando Dios te advierte a tiempo. Dios, en su amor, no solo nos guía hacia lo correcto, también nos advierte cuando estamos a punto de desviarnos. Su espíritu levanta señales de alerta que buscan detenernos antes de caer en caminos de dolor. A veces esa advertencia llega como una inquietud interior que no te deja avanzar tranquilo. Otras veces como un consejo de alguien cercano, o incluso como una palabra clara en la lectura bíblica. Esas advertencias no son casualidad, son la voz de Dios despertando tu conciencia para protegerte. En la historia del rey Asa, Dios envió al profeta Azarías para recordarle que el Señor estaría con ellos si permanecían fieles a Él. Segundo de Crónicas 15, versículos 1 y 2. Ese mensaje fue una advertencia amorosa. Si se alejaban, sufrirían las consecuencias, pero si obedecían, disfrutarían de la presencia y la victoria de Dios. Lo mismo ocurre hoy. El Padre no quiere que avances a ciegas ni que tropieces con lo que puede dañarte, por eso te corrige a tiempo. Cada advertencia es una muestra de que su amor está activo en tu vida. Detrás de cada advertencia hay cuidado y protección. Dios no te dice detente para limitarte, sino para salvarte de consecuencias que quizás no puedes ver en el momento. Ignorar esa voz interior, esa falta de paz o esa palabra que insiste en tu corazón muchas veces lleva a decisiones dolorosas. Pero escuchar y obedecer esas advertencias abre el camino a la bendición y te guarda del mal. Así como un padre alerta a su hijo antes de que cruce una calle peligrosa, Dios habla porque quiere preservarte con vida y darte un futuro en paz. En lo práctico, imagina que estás a punto de tomar una decisión impulsiva, quizá en un negocio dudoso, una relación poco sana o un paso que sabes en el fondo que no agrada al Señor. De pronto sientes esa voz interna que te incomoda y no te deja tranquilo. Esa es la advertencia de Dios, invitándote a detenerte y reconsiderar. Si decides escucharla, evitarás un camino de sufrimiento. Si la ignoras, tarde o temprano verás las consecuencias. Las advertencias divinas son expresiones de un amor paternal. No las desprecies, más bien agradécelas, porque muestran que Dios está pendiente de ti. Él no quiere verte caer, quiere guardarte. Y cuando aprendes a reconocer esas alertas, tu caminar se vuelve más seguro, porque sabes que el Señor, como Padre protector, siempre te hablará a tiempo. Número 15. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios es muy distinta a la que el mundo ofrece. Mientras la sabiduría humana suele buscar reconocimiento, poder o ventajas personales, la sabiduría que viene de lo alto refleja pureza y paz.
Es práctica, sí, pero también celestial, porque nace del carácter de Dios. Cuando Él habla a tu mente y a tu corazón, sus ideas no producen confusión ni división, sino frutos de justicia, misericordia y amor. Lo que viene de lo alto siempre edifica, nunca destruye, porque lleva su sello de bondad y verdad. La carta de Santiago lo expresa claramente. La sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable y llena de buenos frutos. Santiago 3:17. Eso significa que puedes identificar si un pensamiento o una idea provienen de Él por el efecto que causan en tu vida. Si te llevan a la paz, a actuar con misericordia y a buscar el bien de otros, puedes estar seguro de que esa dirección viene del cielo. En cambio, si lo que surge en tu mente despierta orgullo, envidia o violencia, entonces no es sabiduría divina. Dios ilumina tu mente para que puedas encontrar soluciones incluso en situaciones que parecen imposibles. Lo sorprendente es que muchas veces esas ideas divinas no son complicadas, sino tan sencillas y claras que te preguntas cómo no lo habías visto antes. Esa es la diferencia. La sabiduría de Dios evita los caminos torcidos, las trampas del orgullo y las salidas apresuradas, mostrándote un camino limpio y correcto. Es la voz de un padre que guía con paciencia y con amor, dándote estrategias que funcionan porque tienen un respaldo eterno. En lo práctico, esto puede manifestarse en situaciones muy comunes. Tal vez enfrentas un conflicto familiar o un problema laboral que parece no tener solución. Has pensado en distintas opciones, pero ninguna trae paz. Y de repente, en oración, surge en tu corazón una idea que no habías considerado. Una palabra amable, un gesto de reconciliación, una estrategia sencilla pero poderosa. Esa idea pacífica que edifica en lugar de destruir. Es probablemente la voz de Dios guiándote con su sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto es un regalo que no solo transforma tu manera de pensar, sino también tu manera de vivir. Cuando aprendes a reconocerla y a ponerla en práctica, descubres que no es teoría, sino vida aplicada, decisiones que reflejan paz, misericordia y frutos buenos que glorifican a Dios y bendicen a los que te rodean. Número 16. No olvides sus beneficios, la memoria que habla de Dios. La memoria puede convertirse en una de las voces más claras de Dios en tu vida. Cuando recuerdas cómo Él te sostuvo en momentos pasados, cómo abrió puertas que parecían cerradas, o cómo te dio fuerzas cuando pensaste que no podrías más, tu fe se renueva. No es casualidad que en las Escrituras se nos invite a no olvidar ninguno de sus beneficios, como dice el Salmo 103:2. El olvido roba gratitud, pero la memoria despierta confianza. Piensa en esos instantes en los que estuviste al borde de rendirte y sin embargo experimentaste un milagro. Tal vez fue una oración contestada, un problema resuelto de manera inesperada o una paz profunda en medio de un caos. Cuando esos recuerdos vuelven a tu mente, es como si Dios mismo te dijera: lo hice una vez y lo volveré a hacer. Esa memoria se convierte en promesa viva, en un recordatorio de que su fidelidad no cambia. Olvidar sus beneficios puede debilitarnos. Es como caminar en medio del desierto sin mirar hacia atrás y notar que ya hubo provisión en otro desierto. Por eso, la palabra insiste en traer a la memoria las obras del Señor. Los recuerdos de victorias pasadas no son solo nostalgia, son combustible para enfrentar el presente. Cada memoria es una evidencia de que no estás solo, de que Dios sigue activo y presente en tu historia. Dios, en su amor, trae a tu mente experiencias que parecen detalles, pero que al repasarlas descubres que fueron huellas de su cuidado. Quizá recuerdas aquel día en que alguien apareció justo a tiempo para ayudarte, o cuando recibiste palabras que llegaron como bálsamo a tu corazón.
Esos momentos, cuando se recuerdan en oración, se convierten en testimonio y en voz de Dios que te anima. Sigo aquí, confía en mí. Una práctica sencilla y poderosa es hacer un listado de oraciones respondidas y de momentos en los que viste la mano de Dios actuar. Tenerlos por escrito es como levantar un altar de memoria. En tiempos de duda, ese registro se convierte en evidencia viva de que su fidelidad no se detiene. Cuando lees lo que ya hizo, tu fe se fortalece para esperar lo que hará. Recordar no es solo mirar al pasado, es dejar que el pasado hable en el presente. Cada experiencia de la fidelidad de Dios se transforma en voz que afirma su promesa y en esperanza que sostiene tu corazón en medio de la incertidumbre. Número 17. El silbo suave que guía tu corazón. A veces esperamos que Dios nos hable de manera espectacular, con señales que sacudan todo a nuestro alrededor, pero su manera de hablar suele ser mucho más sencilla y delicada. Elías lo entendió cuando, después de un viento fuerte, de un terremoto y de un fuego, no halló la voz de Dios en nada de eso, sino en un silbo apacible y delicado. Primero de Reyes 19, versículo 12. Ese detalle nos enseña que lo más poderoso de Dios no siempre viene envuelto en grandeza visible, sino en la suavidad de una voz que toca el corazón. La voz de Dios suele ser firme, pero no escandalosa. No busca imponerse con gritos ni con estruendos, sino llegar con claridad a lo profundo de tu ser. ¿No te ha pasado que, en medio de tanto ruido exterior, de opiniones, de noticias, de tus propios pensamientos, aparece un impulso sereno dentro de ti que te dice con calma lo que debes hacer? Ese susurro interior tiene más poder que 1000 gritos, porque nace de lo eterno. Aprender a atender lo sutil es un arte espiritual. La mayoría de las veces estamos tan ocupados corriendo de un lado a otro que no dejamos espacio para escuchar lo delicado. Pero Dios no se revela en lo ruidoso, sino en lo pequeño y lo íntimo. Por eso es necesario aquietar la mente y el corazón. Solo en esa calma se percibe la diferencia entre un pensamiento propio y esa voz que trae paz y dirección. No subestimes la sencillez de cómo Dios se comunica. Una idea serena, un recordatorio repentino de un pasaje bíblico, un sentimiento de paz que llega justo cuando estabas inquieto, pueden ser manifestaciones de su silbo apacible. En esos momentos no hay espectáculo, pero sí certeza. La voz interior del Espíritu no busca deslumbrar, busca transformar. En la práctica, cuando te detienes a orar y de repente surge en tu mente una convicción tranquila, no la ignores. Tal vez estabas dudando de qué camino tomar y sin saber cómo, sientes claridad acompañada de paz. Ese puede ser Dios guiándote en silencio. Lo mismo ocurre cuando enfrentas miedo o ansiedad y en tu interior escuchas un suave «Confía, yo estoy contigo». Esa no es una imaginación pasajera, es el susurro de aquel que nunca deja de hablar. El silbo apacible de Dios es una invitación a la sensibilidad espiritual. No lo busques en lo grandioso y ruidoso, aprende a reconocerlo en lo íntimo y en lo pequeño. Allí, en medio del silencio, descubrirás que su voz sigue siendo la guía más segura para tu corazón. Número 18. La salida que Dios pone en tu mente. La tentación llega a todos, nadie escapa de esa realidad. Pero lo que muchas veces olvidamos es que junto con esa tentación, Dios ya ha preparado la salida. No se trata de quedarte atrapado sin opciones, sino de aprender a reconocer esa voz que aparece en tu mente como una idea clara. No lo hagas. Aléjate de ahí. Ese no es el camino. Esa chispa repentina no es casualidad. Es la fidelidad de Dios cumpliendo su promesa de no dejarte enfrentar algo que no puedas resistir, como lo afirma 1 Corintios 10, versículo 13.
Cada vez que aparece una tentación, también aparece la posibilidad de huir o resistir. Tal vez te has dado cuenta que, justo antes de caer, algo en tu interior te advierte con fuerza. Esa advertencia es el Espíritu guiando, es la salida que ya estaba preparada. No es que Dios quite toda tentación, sino que te muestra dónde está la puerta de escape. Y déjame decirte, cuando eliges esa salida, no solo vences una lucha, también fortaleces tu carácter. Dios también habla al corazón, dándote fuerza en medio de esa presión que parece insoportable. ¿Has sentido alguna vez que simplemente no podías resistir más? Y de repente, aunque todo parecía en tu contra, encontraste la fortaleza para decir no. Eso es Dios fortaleciéndote por dentro, recordándote que no peleas solo, que no dependes únicamente de tu voluntad débil, sino de su poder en ti. El enemigo quiere convencerte de que no podrás resistir, pero la voz de Dios dice lo contrario. Sí puedes, yo estoy contigo. Es importante reconocer que las tentaciones no son señales de debilidad espiritual, sino campos de entrenamiento donde tu fe se fortalece. Y en ese campo, la voz de Dios nunca está en silencio. A veces llega como el recuerdo repentino de un versículo que te dice, apártate del mal y haz el bien. Otras veces se manifiesta como un sentimiento incómodo que te empuja a alejarte antes de caer. Esa incomodidad es gracia, es amor en acción. En la práctica, cuando te enfrentas a una situación concreta, una oferta deshonesta, un deseo que sabes que te dañará, una oportunidad que parece buena pero huele a trampa, presta atención. Si en tu interior surge paz al decir no y agitación al pensar en ceder, escucha esa voz. Esa es la salida que Dios puso en tu mente. No ignores ese impulso, porque es la diferencia entre tropezar y permanecer firme. La resistencia en la tentación no depende solo de tu fuerza, depende de tu oído atento a la voz de Dios. Y si escuchas esa voz y tomas la salida, no solo sales libre, también sales más fuerte para la próxima batalla. Número 19. Clama y escucha. Dios responde. Cuando clamas a Dios, no estás lanzando palabras al aire, estás entrando en conversación con el Creador. Orar no es un monólogo, es un diálogo. Y lo maravilloso es que Él siempre escucha y siempre responde, aunque su respuesta no sea exactamente la que esperabas. A veces es un sí que trae gozo inmediato, otras es un espera que forma paciencia, y en ocasiones es un no que, aunque al principio duele, termina librándote de algo que te habría hecho daño. Su voz se activa cuando lo buscas de corazón sincero, porque la oración abre el canal para que su respuesta llegue clara a tu mente y a tu espíritu. Jeremías 33:3 dice, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Fíjate bien, no dice solo yo escucharé, dice yo te responderé. Eso significa que cuando te presentas delante de Dios, no estás hablando a una pared vacía, sino a un Padre vivo que promete mostrarte más de lo que alcanzas a entender. Y esa respuesta no siempre se manifiesta en lo espectacular. Muchas veces llega en la calma de un pensamiento nuevo, en la paz que llena tu interior o en una convicción firme de qué paso dar. Lo hermoso es que Dios revela caminos que tu mente jamás había considerado. Quizás estabas encajonado en un problema, dándole vueltas a la misma idea, y de pronto, en medio de la oración, surge en ti una claridad inesperada. Esa luz que te abre otra perspectiva es la voz de Dios mostrándote lo oculto. Lo que parecía imposible, ahora tiene salida. Lo que te angustiaba, ahora se ilumina con esperanza. Claro, también debemos aprender a reconocer que la respuesta de Dios puede estar disfrazada de procesos. Puede que no resuelva tu situación de inmediato, pero te da la fuerza para enfrentarla.
la sabiduría para tomar mejores decisiones o incluso el carácter que necesitabas formar. Y si lo piensas, esa también es una respuesta, porque la oración no solo cambia lo externo, primero cambia lo interno. Un hábito práctico que puede ayudarte mucho es anotar tus oraciones y luego tus respuestas. Te sorprenderás al ver cómo, con el tiempo, te darás cuenta de que Dios ya estaba respondiendo cuando tú pensabas que guardabas silencio. Esa práctica te entrena a reconocer que Él habla y que su voz está presente en cada detalle. Así que no te desanimes si no ves una solución inmediata. Ora, clama y espera con fe, porque Dios no solo escucha, también responde. Y cuando lo hace, su respuesta siempre supera lo que tú habías imaginado. Número 20. Cuando sientes el amor de Dios en lo más profundo. El amor de Dios no se explica solamente con palabras, se experimenta en lo más profundo del corazón. Hay momentos en los que, sin que nadie te diga nada, sientes una paz y una ternura que no vienen de ti. Ese es el lenguaje de Dios, el amor derramado directamente en tu interior por el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, tu corazón se llena de seguridad, porque comprendes que no estás solo, que hay un Padre cuidándote con un amor que no falla. Ese amor tiene la fuerza de disipar todo temor, porque donde el amor de Dios habita, la ansiedad pierde poder. Romanos 5:5 recuerda que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No se trata de un amor teórico o lejano, sino de una experiencia viva que transforma. Cuando lo sientes, todo cambia. Lo que antes te pesaba, ahora se vuelve más ligero. Lo que antes te producía miedo, ahora lo enfrentas con confianza. El amor de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad que sana heridas, restaura tu autoestima y te impulsa a ver la vida con esperanza. Ese amor también transforma tu manera de pensar y actuar. ¿No te ha pasado que, antes de conocer a Dios, la ira o la inseguridad gobernaban tu corazón? Pero cuando su amor entró, lo que antes era resentimiento se convirtió en perdón. Lo que antes era miedo se transformó en confianza. Y lo que antes era vacío se llenó de propósito. El amor divino no solo te acaricia, también te moldea. Es como un fuego que no destruye, sino que purifica, quemando la amargura y dejando un corazón nuevo. Fíjate que el amor de Dios no depende de tus logros ni de tu perfección. No tienes que ganártelo, porque ya fue dado como un regalo. Y cuando lo recibes, entiendes que su voz no siempre se oye con palabras audibles, sino con esa certeza interna que te dice: eres mío, te amo, estoy contigo. Es la voz más clara y poderosa, porque no llega a tus oídos, llega directamente a tu espíritu. En la práctica, esto se vuelve real en momentos de soledad o dolor. Quizás estabas atravesando una noche oscura y de pronto, sin explicación, sientes una paz inexplicable que cubre tu alma. Eso no es imaginación, es Dios mismo hablándote a través de su amor. Ese abrazo invisible que calma tu llanto y te llena de fuerza, es la señal más evidente de que su voz sigue viva en ti. Cuando experimentas ese amor, sabes que no hay mayor verdad que esta. Dios habla derramando su amor en tu corazón, y ese amor cambia todo lo que toca. Después de recorrer estas enseñanzas, queda claro que Dios sigue hablando hoy con la misma ternura y autoridad con la que habló desde el principio. Su voz no es un eco lejano, es un susurro cercano al corazón que trae dirección, esperanza y amor. No importa la situación que enfrentes, pruebas, decisiones difíciles, dudas o temores, siempre habrá un silbo apacible, una palabra de ánimo o un recuerdo de fidelidad que te recuerde que Dios está contigo. Abrir el corazón a su voz es abrirse a la transformación, porque cada vez que Él habla, algo en tu interior
cambia para bien. Mi deseo es que no solo escuches, sino que vivas guiado por su dirección cada día. Y si este contenido ha edificado tu vida, te animo a suscribirte al canal, darle like a este video y comentar con fe. Confío en la voz de Dios para mi vida.